Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Muy bien, pues como les prometí, en este video les voy a enseñar algunos pasos para resolver las actividades integradoras de esta semana. ¿Sí? Recuerden que en estos videos no coloco los datos con los cuales viene el problema en la actividad, pero coloco algunos muy parecidos para que puedan ver ustedes cómo resolver correctamente dicha actividad. ¿Sí? Entonces vamos a empezar platicando acerca de la actividad integradora número 1, electromagnetismo en el entorno. En esta actividad se nos presentan una serie de problemas y cuestionamientos que debemos de resolver por medio de las leyes que vimos en nuestra sesión síncrona. El ejercicio que tenemos que resolver dice lo siguiente. Un átomo de hidrógeno tiene estas características. Nos dan la carga de un electrón, de un protón y de un neutrón, así como su masa. En este caso nos están dando más información de la que necesitamos. La masa es un dato extra, únicamente necesitamos las cargas. ¿Sí? Y dice que además en un átomo de hidrógeno el electrón y el protón tienen en promedio una separación de 8.9 por 10 a la menos 11 metros. Recuerden, aquí yo ya cambié los datos. ¿Sí? Entonces nos dice que a partir de lo anterior tenemos que encontrar la magnitud de la fuerza eléctrica considerando la siguiente fórmula, que dice que la fuerza es igual a una constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por el valor absoluto de la carga 1, que en este caso será la del electrón, y por el valor absoluto de la carga 2, que va a ser el protón, entre la separación de ellas al cuadrado. Dado que tenemos el valor absoluto, en este caso lo único que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tomar la fuerza positiva en los dos casos. ¿Sí? Comúnmente los signos nos dicen para saber si se atraen o si se repelen. Si la fuerza es negativa, comúnmente decimos que se atraen, y si la fuerza es positiva es para saber que se repelen. Pero en este caso, como se habla de la fuerza eléctrica, tiene que ser un valor positivo. Entonces lo que yo voy a hacer es sustituir estos datos que les acabo de decir dentro de esta fórmula. Recordemos que K es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo aquí ya he puesto los datos. Sustituyo el valor de K, es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Pongo el valor absoluto de la carga 1, en este caso el electrón en valor absoluto es 2.34852 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora para el protón tenemos lo mismo, 2.34852 por 10 a la menos 19 coulombs. Y además tenemos la separación que es 8.9 por 10 a la menos 11 metros, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Estas operaciones que son tan complicadas se pueden resolver muy fácilmente por medio de un programa de una página que se llama Wolfram Alpha. Lo que yo voy a hacer es que voy a copiar mi operación y dentro de este programa yo voy a colocar los resultados. Lo único que voy a cambiar es que voy a quitar las unidades. Voy a quitar los coulombs de aquí, voy a quitar todas las unidades, las voy a quitar, y al darle enter nos va a aparecer aquí la operación que estamos haciendo. ¿Sí? Y además nos va a dar el resultado. En este caso yo ya tenía el resultado copiado y podemos ver que el resultado es que la fuerza es igual a 6.2668 newtons. ¿Por qué newtons? Si revisamos nuestras fuerzas, si revisamos, perdón, nuestras operaciones y todas las unidades, tenemos metro cuadrado aquí arriba y aquí tenemos un metro que está al cuadrado. Entonces los metros cuadrados de arriba se van con los de abajo. Aquí tenemos coulombs al cuadrado y aquí tenemos coulomb por coulomb, que es coulomb cuadrada. Entonces, como tenemos coulomb cuadrado arriba y coulomb cuadrado abajo, se eliminan. Lo único que nos van a quedar son los newtons, que es como medimos la fuerza. Posteriormente el problema dice, ¿cuál es la separación de dos cargas de menos 8 nanocoulombs si la fuerza de repulsión entre ellas es de 100 newtons? Deberás despejar R para calcular la distancia. En este caso, la actividad ya nos da el despeje, ¿sí? Recordemos que cuando algo está elevado a lo 1/2 quiere decir que tenemos que sacar raíz cuadrada. Nuevamente aquí lo que hice fue sustituir los valores en la fórmula que ya nos dan. La K sigue siendo el mismo valor, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Q1 y Q2 son de menos 8 nanocoulombs, eso quiere decir 8 por 10 a la menos 6 coulombs.
y la fuerza es igual a 100 newtons. Entonces, nuevamente hago esa operación por medio de Wolfram alfa si es necesario y vamos a obtener el resultado. En este caso es 0.0758946 metros. O podemos expresarlo en notación científica como 7.58946 por 10 a la menos 2 metros. Noten que únicamente estoy sustituyendo los valores en las fórmulas y resolviendo las fórmulas, resolviendo las operaciones. Posteriormente nos dice, determina la distancia a la que se encuentran un par de cuerpos cuyas cargas puntuales son de menos 5 nanocoulombs si su energía potencial eléctrica es de menos 15 joules. Y en este caso nos dice que la energía potencial es igual a K por la multiplicación de las cargas entre la separación. Noten que aquí la separación no está al cuadrado. Eso es debido a que las unidades de la potencia eléctrica son los joules, que quieren decir newton por metro. Entonces, nuevamente lo que yo voy a hacer es sustituir los valores y vamos a obtener el resultado. ¿Sí? Únicamente sustituyo el valor de la K, los valores de las cargas, el valor de la fuerza, ¿sí? Y con esto voy a obtener el resultado de 0.015 metros. Para estar seguros de que tenemos metros, podemos revisar las unidades. En esta parte de aquí nuevamente tenemos coulombs al cuadrado abajo y coulomb por coulomb arriba, que son coulomb al cuadrado, entonces se van. Después nos queda newton metro cuadrado. Y en la parte de abajo nos queda joules. Como yo ya les había dicho, un joule equivale a un newton por un metro. Entonces nos queda, el newton se va con el newton y un metro del metro cuadrado se va con el metro. Entonces efectivamente nos quedarán unidades de metros. Yo únicamente aquí lo que hice fue expresarlo en notación científica para llegar a 1.5 por 10 a la menos 2 metros. Posteriormente, la actividad nos pide que digamos cuál es la importancia de las partículas fundamentales en la aplicación de las leyes electromagnéticas y que mencionemos en un párrafo de 5 líneas la importancia de la o las leyes que revisamos. ¿Sí? Esto lo tendrán que hacer completamente ustedes. La segunda actividad integradora de esta semana se llama la física de los electrodomésticos. En esta actividad, de igual manera se nos plantea una serie de problemas que tenemos que resolver. El primero dice, se tiene un refrigerador eléctrico con las siguientes características. La diferencia de potencial entre sus terminales es de 150 volts con una corriente de 9 amperes. A partir de esto, ¿cuál será la corriente si el voltaje se incrementa a 250 volts? Utiliza la ley de Ohm. La ley de Ohm, primero que nada, nos va a permitir calcular la resistencia que tiene el refrigerador. ¿Sí? Entonces calculamos la resistencia como el voltaje entre la corriente. En este caso el voltaje son de 150 volts y la corriente son 9 amperes. ¿Sí? El resultado en este caso me va a dar de 16.6666 ohms. ¿Sí? Posteriormente, dado que nos pregunta cuál es la corriente cuando el voltaje se incrementa a 250 volts, entonces despejando de aquí la corriente, pasa multiplicando y la R pasa dividiendo, vamos a tener que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. El nuevo voltaje es de 250 volts y la resistencia es ahora de 16.66666. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a obtener que la nueva corriente va a ser igual a 15 amperes. ¿Sí? Muy bien. Después dice, ¿cuál será la potencia disipada de este refrigerador si se trabaja con un voltaje de 150 volts? Para calcular la potencia utilizamos la fórmula que conocemos, que la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. La resistencia ya la habíamos calculado, son 16.6666 ohms y la intensidad de corriente no la da el problema, son 9 amperes. Entonces, haciendo las operaciones, 16.6666 por 9 son 13.50, bueno, 13.4985 o alguna cosa así. En este caso lo redondeé a 1350. Más adelante dice, a doña Mago se le descompuso su plancha, por lo que la llevó a reparar con su vecino Raúl, quien descubre que la resistencia interna ha sido dañada y necesita reemplazarla por una del mismo valor. Sin embargo, en las especificaciones del electrodoméstico únicamente vienen los siguientes datos.
El voltaje es de 150 volts a 60 Hz y la potencia es de 1300 watts. ¿Cuál va a ser el valor adecuado de la resistencia? Tenemos que revisar las fórmulas de esta semana. La primera nos dice que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la intensidad y la segunda que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. ¿Sí? Dado que este problema nos da el voltaje y la potencia y nos pide calcular la resistencia, entonces tenemos que hacer uso de las dos. De la primera, que tenemos ya la potencia y el voltaje, podemos calcular la intensidad de corriente. Y en la segunda, como ya tenemos el voltaje y la intensidad de corriente, podemos obtener la resistencia despejando. Entonces, en este caso, utilizaremos primero la segunda ecuación y despejaremos la intensidad de corriente. Eso quiere decir que tendremos que I es igual, la intensidad de corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Más abajo la tengo escrita. Y ya que hemos calculado la intensidad de corriente, tendremos que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la intensidad del corriente. Entonces, tenemos que hacer eso. Primero, como les dije, tenemos que la intensidad de corriente es igual a la potencia entre el voltaje. En este caso son 1300 watts entre 150 volts. Entonces la intensidad de corriente será de 8.6666 amperios. Ya que tenemos la intensidad de corriente, nuevamente en la primera ecuación vamos a despejar la resistencia, nos quedará resistencia igual a voltaje entre intensidad de corriente, y sustituiremos estos datos. La resistencia es igual al voltaje, 150 volts, entre la intensidad de corriente, 8.6666 amperios. Entonces la resistencia nos obtendremos que será de 17.3078 ohms. Posteriormente, esta actividad pide que mencionen al menos 3 ejemplos que se presenten en su vida cotidiana de las leyes revisadas y que describan cómo les benefician en sus actividades. Como pueden ver, estas dos actividades son muy sencillas. Lo único que tenemos que hacer es ver qué datos nos da cada problema y con base en eso y lo que nos pide el problema, utilizar correctamente las fórmulas que ya tenemos, ¿sí? Las mismas que revisamos durante nuestra sesión síncrona. Espero que con estos dos sencillos ejemplos que les acabo de presentar sea más fácil para ustedes realizar las actividades integradoras de esta semana, y en caso de que tengan cualquier duda o cualquier comentario, ya saben que me lo pueden hacer llegar por medio del foro Aprendiendo, por medio de un mensaje en la plataforma, por medio de mi correo electrónico o ahora por medio del grupo de WhatsApp que creó uno de sus compañeros. Espero entonces que no tengan ningún inconveniente y les deseo un maravilloso fin de semana. Los veo la próxima semana en nuestra siguiente sesión síncrona. Hasta luego.